bienvenidos a esta edición del ECC Podcast, el podcast de emergencias y cuidado crítico. Mi nombre es Gustavo Flores. Saludos y bienvenidos a este nuevo episodio del ECC Podcast. Mi nombre es Gustavo Flores. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de un pequeño artículo, un abstracto que se lo ha publicado en la revista Circulation en noviembre de 2025, relacionado al tema de la relación entre el coach de CPR y un carro de paro modificado. Y lo que me llamó la atención de este abstracto no es tanto la naturaleza del estudio, los hallazgos que tuvo, o en sí es un abstracto pequeño, es el tema de los factores humanos, que es lo que está detrás de todo esto. El abstracto, cuando lo leí rápido, me trajo a la mente la importancia de este tema y que muchas veces no nos damos cuenta porque asumimos que por alguna razón lo que estamos haciendo de por sí es suficiente. Y no es así. Entonces, a manera de introducción, primero que nada, entiendan que cuando estamos hablando de factores humanos, lo que estamos hablando son las características que nos hacen ser humanos. O sea, estamos sujetos a emociones, estamos sujetos, cada vez que uno está bajo estrés, hay unas reacciones físicas y cognitivas que son propias, que son naturales, que son mediadas por el cuerpo para protegernos, para permitirnos responder, pero que a la misma vez tienen unas consecuencias, por ejemplo, visión de túnel, se pierden los movimientos finos, exclusión auditiva, entre muchas otras cosas más, sudoración, muchas cosas más que ocurren de forma natural, y eso no es una debilidad, eso no es una señal de incompetencia, eso es sencillamente lo que tiene que ocurrir porque eres un ser humano que tiene la habilidad de reaccionar a estímulos. Entonces sería totalmente inapropiado, ignorante, el no tener eso en cuenta cuando se planifica cómo tenemos que responder, especialmente si vamos a tener que responder bajo esas circunstancias. Y esto aplica a cualquier entorno, cualquier tema que sea sujeto a, en este caso, una respuesta bajo estrés. Y obviamente, un paro cardíaco es un entorno, una situación, un escenario que va a producir esa respuesta en muchas personas, y aun cuando alguien tenga la habilidad de poder controlarlo o poder atenuar esa manifestación de esos signos, no significa que no ocurre. Es precisamente crear la conciencia de que eso está ocurriendo y buscar la forma de crear una especie de sistema, si lo podemos llamar de alguna forma, alrededor de eso, partiendo de la premisa de que es normal que ocurra y tenemos que prepararnos para eso. Y no es la primera vez que esto, inclusive yo lo he traído a discusión dentro del podcast. En otros episodios, quizás en el pasado, he hablado, por ejemplo, de la película de Sully, el ejemplo del Capitán Sully. Hay todo un episodio de Factores Humanos y donde él explica cómo esto afecta la toma de decisiones, especialmente cuando estaban haciendo el aterrizaje en el río Hudson, cuando perdieron los motores. Así que los factores humanos son un problema real. Y no un problema, sino un fenómeno real, un fenómeno importante. En el caso del paciente que está en paro cardíaco, hay dos recomendaciones que se han hecho desde hace muchos años, algunas más que otras. Una es que tengamos un carro de paro que esté organizado. Y eso no es nada nuevo. Existen diferentes formas de organizar el carro de paro. Está el famoso Breslow-Luton tape. La cinta Breslow no es más que una forma de estimar el peso del paciente según el largo, y está codificada por colores, y de esa forma se puede se puede correlacionar el color que está en la cinta con alguna de las gavetas del carro de paro, y de esa forma tener todo el equipo ahí. Esa no es la única forma de organizar el equipo. Existen otras formas, por ejemplo, en algunos lugares que no tienen la habilidad de poder crear un carro de paro dedicado exclusivamente a pediátricos
y lo que eso conlleva, porque hay mucha duplicidad en los insumos, en los equipos que se están utilizando. Precisamente por esa duplicidad, en algunos lugares lo que sencillamente hacen es que crean un bulto, un equipo de emergencias pediátricas que tiene, probablemente el equipo respiratorio es el que más tiene probabilidad de cambios en términos de los dispositivos. Pero el equipo, digamos, los medicamentos o los dispositivos intravenosos o los equipos de acceso vascular, en gran mayoría, salvo el tamaño de las agujas, es muy similar en el resto de las edades. Entonces, no importa cómo el equipo o cómo la institución lo tenga organizado, lo importante es practicar con eso. Lo importante es saber cómo está organizado y indistintamente que sea una forma o de otra, que el personal que esté ahí esté íntimamente relacionado con dónde es que esas cosas están, cómo funcionan, y esas son precisamente las situaciones que provocan mejoras o cambios. Porque si en el proceso de familiarizarse con cómo está el equipo, descubren que no es funcional, pues eso ahí hay una chispa que puede provocar el cambio. Hay veces que al principio las cosas pueden sonar o percibirse quizás poco prácticas o de alguna forma inapropiadas, pero puede ser que sea cuestión de entrenarse cómo utilizarlo y la práctica. Y entonces, de hecho, con el pasar de la experiencia, el tiempo, convertirse en adeptos, en promotores de esa técnica porque encuentran que en efecto les funciona. Así que aquí no estoy diciendo que haya una forma mejor que otra, lo que estoy diciendo es que se reconoce la importancia de tener acceso de inmediato a unos equipos que sean apropiados para la edad del paciente y que esto debe ser de una forma práctica que agilice el proceso. Y podemos hablar de lo mismo en un montón de otros entornos similares. Otro ejemplo que yo uso mucho es el personal que, por ejemplo, responde de una unidad a otra y espera que en ese otro lugar encuentre los mismos equipos que típicamente encuentra en su unidad de origen. Y precisamente es posible que algunos detalles como videolaringoscopios o quizás acceso a algunos medicamentos sea más limitado en algunos entornos, y precisamente la recomendación es tengan un equipo que puedan mover fácilmente y que en caso de una emergencia puedan agarrar y con eso responder, y de esa forma garantizar de que aquellas cosas, aquellos equipos, aquellos insumos, aquellos medicamentos que no sean fácilmente accesibles fuera de la unidad de origen los puedan tener disponibles. Entonces todo esto redunda en lo mismo, el que no se puede asumir que las cosas sencillamente por el mero hecho de que están ahí funcionan, el mero hecho de pensar tienes un carro de paro pediátrico, vamos a con eso resolver el problema. En este estudio, en este abstracto, hicieron una pequeña modificación inclusive en la estructura de ese carro de paro para poner algunos de los equipos más importantes, más accesibles y quizás simplificar un poco para no tener tanta confusión a la hora de utilizarlo. Y eso resultó en varias ventajas ergonómicas y logísticas. Entonces, nuevamente, la idea de que, bueno, pues compremos este carro y de esta forma, de este carro de paro, este equipo, este bulto, y de esta forma vamos a tener el problema resuelto, no necesariamente. A veces puede requerir un poquito de práctica, de estudio interno dentro de la misma institución para entender qué funciona y qué no funciona, y más importante, por qué no funciona. Hay un libro que a mí me gusta mencionar en muchas ocasiones cuando hablamos de esto. Se llama Smart Hospitals, Safe Patients o Safe Patients, Smart Hospitals. No recuerdo bien cuál de los dos, pero es de Peter Provonost. Peter Provonost fue el pasado presidente de la Sociedad de Cuidado Crítico, de la Society for Critical Care Medicine, y él narra cómo en su hospital, en Johns Hopkins, estuvieron implementando un protocolo para disminuir las infecciones por líneas centrales y aparte de crear el protocolo, aparte de
adiestrar al personal, ninguna de esas acciones logró disminuir el porcentaje de infecciones en líneas centrales. Y fue una serie de iteraciones, de repeticiones, de análisis de lo que estaba ocurriendo, lo que los llevó a descubrir que, bueno, primero que nada, en el momento en que estaban ya en el proceso de hacer el procedimiento, el equipo no estaba centralizado, estaba en múltiples lugares, lo que dificultaba que en ese momento no de crisis, sino de que ya estaban demasiado envueltos dentro del procedimiento, tuvieran que entonces alejarse del paciente para buscar cosas que estaban en otro lugar. Entonces, ¿cómo empacaban ese equipo para que estuviera disponible, inmediatamente accesible como parte del todo que se estaba utilizando para ejecutar el procedimiento? Fue algo importante. Pero aún así eso no logró hacer la diferencia. Otro elemento que ellos incorporaron para buscar la forma de que hubiera una mayor adhesión al protocolo y por ende reducir las infecciones asociadas a líneas centrales fue empoderar al personal de enfermería que pudiera detener el procedimiento inclusive si no se estaba cumpliendo con lo que se supone que se estuviera haciendo. Entonces, el libro narra la historia y es una excelente fuente de inspiración y es un relato, obviamente, nada mejor que la historia, una historia real cuando estamos hablando de historias de éxito. Y algo parecido yo veo en este concepto, en este tema. Aquí hay una figura importante que se llama el CPR coach, el coach de RCP. Este coach es una figura que quizás estamos subestimando y no estamos dándole la posición que amerita dentro del esfuerzo de reanimación. Entonces, creo que debemos incorporarlo con un poquito más de énfasis en ambos, tanto en la simulación como en la práctica real. ¿Cuál es el objetivo del CPR coach? El CPR coach lo que se está encargando es que dentro de todo el caos, por llamarlo de alguna forma, que está ocurriendo alrededor de una reanimación que tiene muchas partes en movimiento, y a pesar de que el líder está ordenando apropiadamente las acciones y el equipo sabe las cosas que hay que hacer, idealmente el líder debería estar bien enfocado en garantizar que las cosas importantes se estén haciendo, pero tiene competencia, tiene diferentes otras decisiones que tiene que ir tomando igualmente importantes, como por ejemplo corregir la causa del paro cardíaco, o como por ejemplo guiar otras intervenciones que se tienen que estar haciendo con el paciente. Entonces, la función del CPR coach es enfocarse exclusivamente en la ejecución de la RCP de alta calidad. No sé si ustedes recuerdan cuando la crisis del ébola, en muchos lugares, parte del equipo que preparaba el uso el personal que estaba parte, ¿verdad?, de la respuesta, había una persona a cargo de la preparación del equipo de protección personal. Una persona que su función era recitar el protocolo de cómo colocarse el equipo y velar de que se esté haciendo correctamente. O sea, a pesar de que cada una de las personas que estaban usando su equipo tenían el entrenamiento de cómo colocárselo y cómo quitárselo y eran los responsables por llevar a cabo el manejo con el paciente, había una persona adicional que su función era recordarles eso, recordarles cómo se está haciendo y estar pendiente de que lo estén haciendo correctamente. Porque si se está estableciendo que eso es importante, precisamente porque es una condición que es sumamente infecciosa, etcétera, etcétera, esa función no puede tener errores. Entonces, el CPR coach me recuerda mucho a esa persona que estaba fungiendo en ese rol. Esa persona, su única responsabilidad es
garantizar que las cosas importantes se estén llevando a cabo, que se estén minimizando las interrupciones, que haya una persona que esté preparada para retomar el rol de las compresiones cuando estén haciendo el intercambio, inclusive de que nos estemos preparando para el análisis de ritmo y pulso y poder dar la descarga de la forma más rápida posible cuando sea necesario, si es que es necesario. Entonces, esa función es sumamente importante porque mitiga un poco el efecto de los factores humanos, o el efecto que puede tener los factores humanos en este escenario, combinado con el tema del carro de paro y el carro de paro que esté modificado para tener las cosas necesarias. Les mencionaba que, por lo menos haciendo una introspección, yo soy culpable de ambos errores, de quizás en un escenario no poner tanto énfasis en que utilicen el carro de paro o un bulto como está configurado en el equipo y quizás dejarle los medicamentos demasiado accesibles. Este carro hizo esa modificación, ese carro modificó el contenido para que fuera accesible para el personal, o sea que la idea no es del todo diferente, pero hay un proceso de abrir el carro, abrir el bulto, buscar lo que quieres encontrar, darte cuenta que algunos medicamentos tienen nombres muy similares. Está la dopamina, está la dobutamina, está la atropina, está la adrenalina. O sea, pueden haber elementos que pueden confundir a una persona novata y inclusive la presentación puede variar. Un mismo medicamento puede venir con diferentes colores. Los envases pueden tener diferentes colores. Así que recordarse exclusivamente por cómo se ve no es la única manera como debemos adiestrar al personal. Idealmente exponerlo a varias presentaciones para que conozcan qué es lo que deben estar buscando. Entonces, si les ponemos las cosas demasiado accesibles, no estamos provocando esa... La idea no es provocar la confusión, la idea es enseñar a leer lo que estás agarrando y validar que en efecto eso es lo que quieres. Y si tienes duda, circuito cerrado de comunicación, valida que este es el medicamento que estás buscando. Y de la misma forma, tener a un coach que los ayude a ejecutar a su máxima capacidad. En el artículo van a ver la comparación entre la percepción de efectividad del esfuerzo de reanimación pediátrica entre un carro de paro pediátrico tradicional y un carro de paro modificado. Y esto incluyó una mejor ejecución y mayor conveniencia en diferentes elementos que son importantes directa o indirectamente. El banquillo para poder tener mejor altura, el uso de alguna tabla para acostar al paciente, los parches de desfibrilación, el CO2 al final de la exhalación, el posicionamiento del monitor cardíaco tuvo un gran impacto, tiene un gran efecto. En términos generales, la eficiencia de la ejecución de la técnica y la eficiencia de la ejecución del CPR, del CPR coach. Así que en todos estos elementos, este carro de paro, digamos, modificado, tuvo una mejor ejecución, o por lo menos percepción de ejecución por parte del personal de este estudio, ¿verdad? De este abstracto que fue publicado en la revista Circulation. Entonces, como les dije en principio, el abstracto tira una información que de por sí es interesante, pero más lo que me llama la atención y lo que me motivó a grabar este episodio es precisamente la integración de lo que tiene que ver con los factores humanos en el esfuerzo de reanimación y de enseñanza y la configuración del sistema. Solamente porque
estamos diciendo haz esto, eso no significa que se va a hacer, número uno, y que de alguna forma va a funcionar. O inclusive si recomendamos, compren este equipo que esto les va a ayudar. Ok, pues eso no significa que al comprarlo automáticamente va a funcionar de inicio. Requiere un adiestramiento y también a veces requiere algún tipo de modificación donde sea oportuno y apropiado hacerlo para llevarlo a las necesidades locales. Y cuando digo necesidades locales no me refiero bajar el grado, bajar la barra, hacerlo menos efectivo, criollizarlo de alguna forma por faltarle algún recurso importante al sistema, sino identificar dónde todavía no se está logrando el efecto deseado y entender por qué. Y a veces la respuesta de ese por qué no es tan obvia. A veces esa respuesta toma un poquito de análisis cuantitativo, pero también cualitativo. A veces una descripción del problema que se puede dar cuando se analiza objetivamente lo que está ocurriendo y luego se interroga y se pregunta de una forma, un método quizás socrático, de por qué es que no está ocurriendo lo que queremos hacer. De ahí surgen respuestas interesantes. ¿Cuáles son? No tengo forma de poderlas anticipar porque si pudiéramos hacerlo probablemente estarían descritas en protocolos específicos. Pero sabemos que es necesario y por eso los sistemas de alto rendimiento deben tener no solamente un debriefing después de cada reanimación, sino una forma de captar esas ejecutorias y de forma sistemática analizarlas al pasar del tiempo y de esa forma identificar qué está funcionando y qué no está funcionando y entonces repetir con las modificaciones que se hagan buscando si en efecto tuvo un cambio en esas métricas. Así que en las notas del episodio pueden ver el artículo, el enlace al artículo original, el blog post y el artículo original de la revista Circulation y así como los enlaces al ECC Network, que es una comunidad de práctica que acabamos de lanzar. Los invito a que sean parte. Ahí no tiene costo el suscribirse. Y así los enlaces de cómo registrarse al podcast. Si todavía no estás registrado, no estás suscrito, por favor, 2 cosas. Suscríbete en cualquiera de las plataformas que nos estén escuchando. Apple Podcasts, Spotify o la aplicación que más les guste. Y dentro de lo que sea posible, un pequeño review, un comentario ayuda a que otras personas encuentren este podcast y si entiendes que les sirve de ayuda a alguien que esté pensando en este tipo de temas, pues se lo puedes compartir. Hay cientos de episodios, así que puedes encontrar algún tema también que sea de interés. Muchísimas gracias y hasta la siguiente ocasión. El ECC Podcast es una producción de Emergency and Critical Care Trainings. Visítenos en www.eccpodcast.com.